no fue ignorado por falta de talento, fue ignorado por exceso de visión. Desde muy joven, esta persona entendió algo que a los demás les tomaba una vida completa siquiera sospechar. El mundo que conocían no era el mundo real, sino apenas una versión incompleta, primitiva, mal explicada. Las ideas aceptadas le parecían frágiles, las verdades oficiales, insuficientes, las respuestas comunes, peligrosamente cómodas. Mientras otros aprendían a repetir lo que ya estaba escrito, él se hacía una pregunta incómoda. Y si todo esto está mal, no lo decía en voz alta. Sabía que hacerlo significaba aislamiento. En su época, cuestionar demasiado no era señal de inteligencia, sino de herejía, locura o soberbia. El conocimiento no era un terreno abierto, tenía dueños, límites y castigos. Aún así, pensaba sin freno. Pensaba sin permiso, pensaba siglos hacia adelante. Imaginaba máquinas que nadie podía construir, sistemas que la tecnología aún no permitía, conceptos que requerían matemáticas inexistentes, ideas que solo tendrían sentido cuando el mundo estuviera preparado, algo que aún faltaba mucho para que ocurriera. Ese era el problema, no hablaba el idioma de su tiempo. Mientras sus contemporáneos discutían detalles menores, él observaba patrones completos. Mientras debatían el cómo, él cuestionaba el por qué. Y mientras el mundo miraba al suelo, su mente ya estaba mirando horizontes que todavía no tenían nombre. Eso lo volvió peligroso, no porque buscara destruir nada, sino porque desordenaba todo. Sus escritos desconcertaban, sus explicaciones parecían exageradas, sus predicciones imposibles. Algunos decían que estaba loco, otros que era arrogante. Muchos simplemente no lo entendían y optaban por ignorarlo. Pero él seguía. No buscaba aplausos, buscaba coherencia. Pasaba horas, a veces días, desarrollando una sola idea, no para publicarla, sino para comprobar si resistía el paso del pensamiento riguroso. Su mente era un laboratorio adelantado siglos a su entorno, un lugar donde el futuro ya existía, aunque nadie más pudiera verlo. El precio fue alto. A medida que avanzaba, el aislamiento se volvió más profundo. No pertenecía del todo a ningún grupo, no encajaba en ninguna escuela de pensamiento, era demasiado radical para unos, demasiado abstracto para otros. Incluso quienes lo respetaban no sabían qué hacer con él. Es brillante, pero impracticable, interesante, pero irreal. Tal vez dentro de muchos años, esa frase se repetiría una y otra vez dentro de muchos años, como si el tiempo fuera un argumento válido para desestimar una idea correcta. Su obra empezó a acumularse sin impacto real. Textos que nadie publicaba, esquemas que nadie intentaba construir, conceptos que no encontraban aplicación inmediata. Era conocimiento adelantado, en un mundo que aún caminaba despacio. Y eso duele. Duele ver con claridad lo que otros no pueden ver. Duele explicar una y otra vez sin ser comprendido. Duele saber que tienes razón, pero no el momento adecuado. A veces dudaba, no de sus ideas, sino de sí mismo. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si realmente estaba viendo cosas que no existían? ¿Y si su mente había ido demasiado lejos? Pero entonces volvía a pensar, y todo encajaba otra vez. Había una lógica interna en sus ideas que el tiempo terminaría confirmando, aunque él quizá no estaría allí para verlo. Aunque su nombre se perdiera, aunque otros llegaran a las mismas conclusiones décadas o siglos después, y se llevaran el mérito, eso no lo detuvo, porque no trabajaba para el reconocimiento, trabajaba para el futuro. Sin saberlo, estaba sembrando ideas que cambiarían disciplinas completas, que redefinirían cómo entendemos la naturaleza, la tecnología, el conocimiento mismo. Pero en ese momento, solo veía rechazo, silencio y confusión. Pensar siglos adelantado tiene un costo invisible en la soledad intelectual, y esa soledad apenas comenzaba. Al principio, el rechazo fue silencioso. No hubo confrontaciones directas, no hubo ataques abiertos, solo puertas que no se abrían. Sus textos regresaban sin respuesta. Sus ideas eran interesantes, pero nunca urgentes. Profundas, pero no prácticas. Brillantes, pero imposibles de aplicar en ese momento. Y ese momento parecía no llegar nunca. Sin embargo, con el tiempo, algo cambió.
sus ideas dejaron de ser solo incomprendidas y comenzaron a ser incómodas, porque no solo proponían algo nuevo, desmentían lo viejo. Y eso, en cualquier época, es una amenaza. Algunas de sus conclusiones ponían en duda principios que se enseñaban como verdades absolutas. Otras sugerían que el conocimiento dominante estaba incompleto, mal formulado o directamente equivocado. No atacaba personas, pero sí sistemas enteros de pensamiento. Y los sistemas no se defienden con argumentos se defienden con poder. Empezaron los rumores. Es peligroso cuestionar tanto, no respeta las tradiciones del conocimiento. Va demasiado rápido. Esa era la palabra clave. No porque avanzara sin rigor, sino porque avanzaba más rápido que la capacidad del mundo para entenderlo. Mientras sus contemporáneos necesitaban pasos pequeños, él pensaba en saltos conceptuales enormes. Donde otros veían una escalera, él ya veía el edificio completo. Eso lo volvió sospechoso. En su época, pensar demasiado lejos no era sinónimo de genialidad, sino de inestabilidad. El conocimiento debía avanzar despacio, con permiso, siguiendo reglas no escritas. Él no obedecía ninguna de esas reglas, no por rebeldía, por lógica. Sabía que ciertas ideas no podían demostrarse con las herramientas del presente. Sabía que necesitarían nuevos métodos, nuevas tecnologías, nuevas formas de pensar, pero también sabía algo más inquietante. Si nadie las formulaba ahora, el futuro tampoco llegaría a ella. Así que siguió escribiendo en soledad, con recursos limitados, con la certeza de que quizás nadie lo leería en vida. Sus cuadernos se llenaban de esquemas que parecían irreales, diagramas adelantados siglos, conceptos que no tenían palabras aún. A veces tenía que inventar su propio lenguaje para expresar lo que veía. Eso confundía aún más a los demás. Es demasiado abstracto, no se puede comprobar. ¿De qué sirve algo que nadie entiende? Pero él entendía, y eso era suficiente. Con el tiempo, el rechazo se volvió más explícito. Algunas de sus ideas fueron ridiculizadas, otras descartadas sin análisis profundo. Hubo quienes intentaron apropiarse de partes de su trabajo, simplificarlas, adaptarlas, perdiendo por completo el sentido original. Eso le dolía más que el rechazo, porque ver una idea mal entendida es peor que verla ignorada. Aún así, no abandonó. Sabía que la historia del conocimiento está llena de ironías crueles. A quienes piensan primero, rara vez son reconocidos primero. Mientras tanto, el mundo seguía usando explicaciones incompletas, sistemas ineficientes, teorías que funcionaban más o menos. Él veía las grietas con claridad, pero nadie quería mirarlas. Y en ese punto ocurrió algo decisivo. Comenzó a guardar ideas, no porque dejara de pensar, sino porque entendió que el mundo no estaba listo. Empezó a escribir para el futuro, no para el presente, para lectores que aún no habían nacido, para mentes que tendrían las herramientas necesarias para comprenderlo. Su obra dejó de ser una conversación con sus contemporáneos y se convirtió en un mensaje sellado en el tiempo. Eso es algo que pocos hacen. Pensar no solo más lejos, sino para después de uno mismo. La soledad intelectual se volvió absoluta, pero también extrañamente liberadora. Ya no esperaba aprobación, ya no buscaba validación, solo claridad. Y la claridad que estaba construyendo era peligrosa, porque implicaba que gran parte del conocimiento aceptado debía ser revisado desde la raíz. Implicaba nuevas formas de entender la naturaleza, la mente, la tecnología o el universo mismo, dependiendo del ángulo desde el cual se lo mirara. Sus ideas no pertenecían a una sola disciplina, eran transversales, incómodas, revolucionarias, demasiado grandes para su tiempo. Y ese fue el punto de quiebre, porque cuando alguien piensa siglos adelantado, no solo es incomprendido, empieza a ser borrado, pero borrar una idea no la destruye, solo la retrasa. El silencio no llegó de golpe, fue gradual, casi imperceptible. Primero, dejaron de invitarlo a debates, luego de citarlo, después, simplemente dejaron de mencionarlo. No hubo expulsión oficial, no hubo condena pública, solo algo mucho más eficaz, la indiferencia organizada. El mundo siguió avanzando como si sus ideas no existieran, como si nunca hubieran sido escritas,
como si aquella mente adelantada a siglos fuera un error estadístico del pensamiento humano. Y eso es lo más peligroso que puede ocurrirle a alguien que piensa demasiado lejos, no ser refutado sino ignorado. Sus textos comenzaron a circular cada vez menos. Algunos quedaron guardados en archivos personales, otros en bibliotecas donde nadie los solicitaba. Algunos más directamente se perdieron, no por maldad explícita, sino por descuido histórico. El tiempo no siempre destruye con violencia, a veces lo hace con olvido. Él lo sabía que estaba ocurriendo algo irreversible, que su nombre se estaba apagando antes de tiempo, que sus ideas, si no encontraban un lector adecuado, podían desaparecer para siempre. Y aún así, no dejó de pensar, porque había llegado a una conclusión inquietante. El valor de una idea no depende de su reconocimiento inmediato. Mientras el mundo seguía usando explicaciones incompletas, él ya había construido modelos mentales más amplios. Mientras otros resolvían problemas locales, él había intuido estructuras globales. No necesitaba aplausos para saber que estaba viendo algo real. Pero la soledad pesaba. No la soledad física. Estaba acostumbrado a trabajar solo, sino la soledad intelectual, la de saber que no hay nadie al otro lado del diálogo, que las ideas rebotan contra el vacío, que el futuro aún no ha llegado. En ese aislamiento, tomó una decisión crucial. Empezó a ordenar su pensamiento como si no fuera a estar presente para explicarlo. Reescribió conceptos, refinó esquemas, dejó pistas, señales, advertencias. No simplificó sus ideas, porque hacerlo habría sido traicionarlas. Pero sí intentó dejarlas lo más claras posible para una mente futura. Era como construir un puente hacia personas que todavía no existían. Un acto de fe intelectual. Sabía que tal vez otros llegarían a conclusiones similares dentro de décadas o siglos. Sabía que quizás sus ideas serían redescubiertas y atribuidas a nombres distintos. Pero también sabía que la verdad no se pierde, solo cambia de mensajero. Mientras tanto, el mundo avanzaba lentamente hacia él sin saberlo. Algunas de sus intuiciones comenzaron a aparecer de forma fragmentada en trabajos ajenos. Versiones incompletas, simplificadas, a veces incluso mal interpretadas. Nadie mencionaba su nombre, no por malicia, sino porque ya no estaba en la conversación. Eso fue lo más doloroso. Ver cómo el mundo se acercaba a sus ideas, sin reconocerlas como tales. Y sin embargo, no sintió amargura, sintió confirmación. Cada vez que alguien proponía algo parecido, sabía que iba en la dirección correcta. Cada coincidencia era una prueba silenciosa de que había pensado bien, de que no estaba equivocado, de que el tiempo lentamente comenzaba a alinearse con su visión. Pero él ya estaba cansado, no físicamente, intelectualmente, no porque hubiera dejado de pensar, sino porque había pensado demasiado tiempo en soledad. El esfuerzo constante de sostener ideas incomprendidas desgasta incluso a las mentes más firmes. Aún así, hubo un último impulso, una última serie de ideas que decidió dejar escritas, aunque sospechaba que nadie las leería de inmediato. En ellas, llevó su pensamiento aún más lejos, hacia consecuencias finales, hacia implicaciones profundas que ni siquiera sus intuiciones anteriores habían explorado del todo. Era como si supiera que estaba cerrando un ciclo, no el de la verdad, porque la verdad continúa, sino el de su participación directa en ella. Después de eso, el silencio fue casi total. No desapareció del mundo, pero sí del debate. Se convirtió en una figura marginal, en un nombre secundario añón, en una nota al pie cuando aparecía, y así, la historia estuvo a punto de cometer uno de sus errores más comunes, perder una mente extraordinaria por no saber reconocerla a tiempo. Pero el tiempo es irónico, porque justo cuando parecía que todo se había perdido, el futuro comenzó a alcanzarlo, y lo que ocurrió después demostraría algo fundamental. Pensar siglos adelantado no te hace invisible para siempre, solo te vuelve incomprensible, hasta que el mundo madura. El reconocimiento no llegó como un anuncio oficial, no hubo homenajes, no hubo disculpas, llegó de la forma más silenciosa y cruel posible. Otros empezaron a necesitar exactamente lo que él ya había pensado. Décadas después,
o más, dependiendo desde dónde se mire, el mundo comenzó a enfrentar problemas que las viejas ideas ya no podían explicar. Los modelos tradicionales fallaban, las teorías aceptadas empezaban a mostrar grietas imposibles de ignorar. Lo que antes parecía suficiente ahora resultaba limitado, torpe, incompleto. Y entonces ocurrió algo curioso. Algunos investigadores, trabajando desde lugares distintos, comenzaron a formular preguntas muy similares a las que él se había hecho mucho tiempo atrás. No porque lo hubieran leído, la mayoría no lo había hecho, sino porque la realidad los estaba empujando hacia el mismo punto. Las preguntas cambiaron de escala. Las respuestas exigían nuevas estructuras mentales. El pensamiento debía volverse más abstracto, más profundo, más audaz, exactamente como él había propuesto. Al revisar archivos antiguos, bibliotecas olvidadas, textos poco citados, ¿alguien encontró algo extraño? Un manuscrito, una idea adelantada. Una formulación que parecía describir con claridad problemas que recién ahora estaban apareciendo. Era incómodo porque significaba que alguien ya había estado allí antes, que el camino no era nuevo, que el futuro había sido pensado. En el pasado, poco a poco, su trabajo comenzó a reaparecer, no como una figura central, sino como una referencia rara a una nota curiosa, un dato interesante. Algo que hacía levantar cejas. ¿Cómo pudo saber esto? Sin las herramientas actuales. ¿Por qué nadie habló de esto antes? ¿Por qué parece encajar mejor ahora que cuando fue escrito? La respuesta era simple, pero difícil de aceptar, porque no era para su época. Sus ideas no estaban equivocadas, estaban fuera de sincronía. A medida que más personas redescubrían fragmentos de su pensamiento, algo se hizo evidente. No se trataba de intuiciones aisladas, sino de una visión coherente, un marco mental completo, una forma distinta de entender problemas fundamentales. No era suerte, no era casualidad, era anticipación. Pero él ya no estaba allí para verlo. No pudo defender sus ideas, no pudo aclarar malentendidos, no pudo guiar la interpretación correcta. Eso permitió algo inevitable, sus pensamientos comenzaron a ser reinterpretados, adaptados, incluso distorsionados. Algunos tomaron partes y las integraron en nuevos sistemas, sin comprender el todo. Otros lo citaron superficialmente, sin captar la profundidad real de lo que había planteado. Hubo quienes lo elevaron a la categoría de precursor, como si hubiera sido un simple escalón y no alguien que ya veía el horizonte completo. Eso es lo que ocurre cuando una mente llega demasiado pronto, el mundo la alcanza a medias. Aún así, su influencia empezó a crecer lentamente, casi en secreto, como una corriente subterránea que alimenta grandes ríos sin ser vista. Ideas que parecían modernas tenían raíces antiguas. En él, y entonces, apareció la pregunta inevitable. ¿Qué más había pensado que aún no entendemos? Porque si había tenido razón en aquello, ¿qué otras verdades dejó escondidas en textos olvidados? ¿Qué advertencias no fueron escuchadas? ¿Qué posibilidades se perdieron por no haberlo comprendido a tiempo? Esa pregunta lo transformó todo. Ya no era solo una curiosidad histórica, se convirtió en una figura incómoda para el presente, porque aceptar su genialidad implicaba aceptar un error colectivo, el de haber ignorado a alguien que veía más lejos. Y eso duele porque obliga a reconocer que el progreso no siempre es lineal, que a veces el conocimiento retrocede, que a veces el mayor obstáculo para avanzar no es la falta de ideas, sino la incapacidad de reconocerlas. Su historia empezó a reescribirse, pero no como él habría contado. Fue convertido en símbolo, en mito, en ejemplo, a veces incluso en caricatura. Su complejidad real seguía siendo difícil de asimilar. Porque no solo pensó adelantado a su época, pensó de una forma que todavía incomoda. Y eso nos lleva a algo aún más inquietante. Tal vez no fue comprendido entonces, tal vez no lo somos ahora del todo, porque pensar siglos adelantado no significa solo adelantarse en el tiempo, significa cuestionar las bases mismas de cómo pensamos. Y eso, incluso hoy, sigue siendo peligroso. El verdadero problema nunca fue quién era, ni siquiera cuándo vivió. El problema siempre fue lo que pensó, porque muchas de sus ideas, incluso hoy, no encajan del todo, no se acomodan fácilmente en libros de texto ni en explicaciones simplificadas. Obligan a detenerse en
dudar, a replantear supuestos que damos por obvios. Y eso incomoda. Cuando el mundo empezó a redescubrir su trabajo, muchos creyeron que se trataba solo de un visionario técnico, alguien brillante pero limitado a su campo. Esa fue la forma más fácil de digerirlo, convertirlo en precursor de algo concreto, encerrarlo en una categoría segura. Pero esa lectura era incompleta, porque él no pensaba en línea recta, pensaba en estructuras profundas. No se preguntaba solo cómo funcionaban las cosas, sino por qué debían funcionar así, y si era posible que funcionaran de otra manera. Mientras otros se enfocaban en resultados, él se obsesionaba con los fundamentos invisibles. Eso lo llevó a conclusiones que aún hoy parecen adelantadas. Ideas donde el tiempo no era solo una secuencia, sino una dimensión flexible, donde el conocimiento no avanzaba de forma acumulativa, sino por saltos conceptuales, donde el observador no era un elemento pasivo, sino parte activa de la realidad que intentaba comprender. Estas ideas no eran místicas ni fantasiosas, eran rigurosas frías en lógicas, pero tan profundas que rompían con la intuición común. Por eso fueron ignoradas primero y suavizadas después. Muchos intentaron reinterpretarlo con el lenguaje moderno, pero al hacerlo, eliminaron lo más incómodo de su pensamiento. Se quedaron con las partes útiles y dejaron de lado las perturbadoras, porque aceptar sus ideas completas implicaba algo peligroso al admitir que todavía no entendemos del todo el mundo en el que vivimos. Él lo sabía. Sabía que el conocimiento humano tiene límites temporales, que cada época cree haber llegado a una comprensión suficiente, hasta que el siguiente salto demuestra lo contrario. Por eso nunca escribió con arrogancia, sino con una extraña mezcla de certeza y humildad, certeza en su razonamiento, humildad ante lo que aún no podía probarse. Y ahí está la clave. No afirmaba tener todas las respuestas. Planteaba las preguntas correctas, preguntas que aún hoy seguimos explorando. Eso explica por qué algunas de sus ideas resurgen una y otra vez. Cada vez que una disciplina llega a un límite, alguien termina mirando hacia atrás y encontrándolo allí, esperando, no con soluciones cerradas, sino con caminos abiertos. Pero esos caminos no son cómodos, porque cuestionan jerarquías, desafían autoridades intelectuales, obligan a desaprender, y desaprender es más difícil que aprender. Por eso, incluso hoy, su figura genera divisiones. Hay quienes lo veneran sin comprenderlo del todo, otros lo minimizan para no tener que enfrentarlo. Pocos se atreven a leerlo con la profundidad que exige, porque hacerlo implica aceptar una verdad inquietante. Tal vez seguimos viviendo a la sombra de ideas que aún no alcanzamos. Él no solo pensó siglos adelantado a su época, pensó más allá de la comodidad humana. Y eso explica por qué fue incomprendido entonces, y por qué todavía lo es ahora. Sin embargo, hay algo que no puede ignorarse. Cada vez que el conocimiento da un salto real, cada vez que se rompe un paradigma, cada vez que una explicación antigua deja de funcionar, su sombra vuelve a aparecer, como si hubiera dejado señales deliberadas, marcadores en el camino, no para ser admirado sino para ser continuado. Y aquí surge la pregunta final, la que transforma toda la historia. ¿Quién fue realmente esta persona capaz de pensar así, en una época que no podía seguirle el ritmo? ¿Quién fue el ser humano detrás de esas ideas que aún desafían al presente? ¿Quién cargó con el peso de ver más lejos, sabiendo que no sería entendido? La respuesta no es solo un nombre, es una lección sobre el tiempo, la mente humana y el precio de adelantarse demasiado. Durante siglos, su obra fue fragmentada, no porque estuviera incompleta, sino porque nadie podía abarcarla entera. Cada generación tomó una parte distinta y creyó haber entendido al hombre completo. Unos lo vieron como artista, otros como inventor, algunos como científico, otros como soñador. Pero nadie lo vio como lo que realmente fue, una mente estructurada siglos por delante del pensamiento humano promedio. La razón por la que resultó tan difícil comprenderlo es simple y brutal. No pertenecía a una sola época. Pensaba como alguien del futuro atrapado en el pasado, mientras su mundo aún luchaba por explicar fenómenos básicos. Él ya imaginaba máquinas que no existirían hasta cientos de años después, mientras el conocimiento se transmitía por tradición y autoridad. Él exigía observación directa, experimentación,
duda constante, cuestionaba todo e incluso lo incuestionable. Diseñó sistemas que requerían materiales que aún no existían. Visualizó principios físicos que tardarían siglos en formalizarse. Intuyó relaciones entre cuerpo, naturaleza y tecnología que hoy llamamos interdisciplinarias, cuando en su tiempo ni siquiera había palabras para eso. Y lo más inquietante, sabía que no sería entendido. Por eso escribió como escribió. Por eso dibujó más de lo que explicó. Por eso dejó ideas a medio revelar, como si esperara que alguien, en otro tiempo, completara el diálogo. No buscaba fama inmediata, buscaba continuidad. Su mente funcionaba como un laboratorio permanente. No aceptaba una idea solo porque fuera elegante o popular. La sometía a prueba, la desmontaba, la reconstruía. Y si no encajaba con la realidad observada, la descartaba sin miedo, aunque viniera de autoridades indiscutidas. Eso lo convirtió en una anomalía, porque en su época pensar así no era una virtud, era una rareza peligrosa. Sus cuadernos, que hoy parecen milagrosamente modernos, no fueron pensados para impresionar, sino para preservar pensamiento. Eran mapas mentales de alguien que sabía que el mundo no estaba listo, pero que algún día lo estaría. Y tenía razón. Siglos después, cuando la humanidad empezó a desarrollar el lenguaje científico adecuado, las herramientas matemáticas necesarias y la tecnología suficiente, ocurrió algo impactante. Muchas de sus ideas dejaron de parecer fantasía. Algunas se hicieron realidad, otras se confirmaron, y otras siguen esperando. Ese es el verdadero legado, no una lista de inventos, no un conjunto de obras maestras, sino la prueba de que una sola mente puede adelantarse tanto que su época no logra alcanzarla. Su nombre es Leonardo da Vinci Ampero. Decir su nombre no es el final de la historia, es el comienzo de una pregunta mucho más profunda. ¿Cuántas ideas actuales estamos ignorando porque aún no estamos preparados para entenderlas? ¿Cuántos Leonardos modernos están siendo descartados hoy por pensar demasiado lejos? ¿Y cuántos futuros posibles están perdiendo por eso? Leonardo no fue solo un genio, fue una advertencia, la advertencia de que el Mayo era el límite del progreso humano. No es la falta de inteligencia, sino la resistencia a cambiar la forma de pensar.